Bueno, y a continuación, el profesor Lorenzo Cotino, conocido por todos y causante formal de que estamos aquí, material, las dos cosas, que nos va a hablar del derecho al olvido y el olvido de la libertad de la información y la persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, como decía aquella persona ya fallecida, yo he venido a hablar no de mi libro, sino del libro de Pere, pero es el primero, y más hemos tenido algún diálogo al respecto. También le adelanto, como he señalado, estoy en contra de algunas cosas que dicen en su libro que son bastante menores. Yo él me dijo que había cambiado su parecer. Yo ya le adelanto, no estoy a favor de dos cosas que acaba de decir. Me gusta el debate, el tema de que ha firmado la veracidad y el tema de que los boletines son responsables del fichero. Esto luego el debate podrá salir. Los boletines hoy por hoy no tienen decisión sobre lo que publican, con lo cual lo que pasa es que no tiene la culpa él, sino es la agencia la que está diciendo estas cosas. Bien, bueno, voy a perder un minuto, voy a hablar. El título es un poco provocador, tampoco lo pensé demasiado, pero bueno, yo sé que como en España hay cierto talibanismo en la protección de datos, no hay pocos consultores, agencias, autoridades que viven de ello, entonces, y no hay nadie que se dedique a la libertad de información en Internet, prácticamente nadie en España ni estudia, ni trabaja, ni gana dinero con ello, yo tampoco, la verdad, pues creo que hay que hacer un contrabalance para lo que no se subraya. No obstante, no va a salir del todo, porque es que creo el derecho al olvido, aunque sea un esnovismo llamarle derecho al olvido, a todos nos gusta, nos fascina lo nuevo, y entonces pues el derecho al olvido pues agrupa toda una serie de cosas que ya existen. Insisto, el libro lo explica muy bien, darle forma jurídica. El nuevo reglamento europeo que nos ha aprobado, ya veremos cómo nos aprueba, le da forma y agrupa bastante bien todas estas cuestiones. Bien, yo creo que en España probablemente fue el primero que publiqué sobre esto sin llamarle derecho al olvido. En el comentario a la LOPD, el más grande que hay en España, pues era sobre fuentes accesibles al público, los medios de comunicación, y abordé estas cuestiones. Si le hubiera puesto el título de derecho al olvido, pues igual me hubiera ido mejor, porque me hubiera leído más. Aquí haré algunas referencias a aquel trabajo porque siguen estando bastante vivas, pero me alegra mucho que he tenido la ventaja de jugar con ventaja, de me he leído las ponencias de los demás no han leído la mía. Bien, el libro es estupendo cuando nos recuerda más el origen del derecho al olvido, la misma institución de la amnistía. La amnistía viene de la palabra olvido y es cuando se obliga que se olviden los antecedentes penales, llegando al punto de la ley que ha comentado, la ley francesa que ha comentado Pere, en el que no es legítimo no se puede informar sobre algo que ha sido amnistiado. Yo también, antecedentes hay muchos, y creo que sería una pérdida de tiempo, pero por ejemplo, la ubicación del derecho al olvido, pues el artículo 10.1 pues, le da cobertura, el libre desarrollo de la personalidad. Yo creo que basta leer, por ejemplo, la sentencia 144/99 del Tribunal Constitucional, que dice: el artículo 18.1 garantiza el derecho al secreto, es desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos. Es decir, desarrollos tiene, además en el ámbito francés y en Estados Unidos pues, tiene no pocos desarrollos. No obstante, como él ha señalado, hay que ubicarlo básicamente en el derecho de protección de datos, a través de las instituciones. Hoy por hoy casi todo va por vía derecho de cancelación, cuando no obstante, a veces van mezclados derecho de oposición, porque muchas veces el consentimiento ha venido dado o no se le ha pedido el consentimiento, pero los datos habían sido tratados de forma legítima. Yo simplemente haría un llamamiento, aunque la práctica, hablando con Samuel y otros especialistas, nos dicen que por esa línea se está yendo, la poca, escasa regulación que hay del derecho a la revocación. Yo creo que acabará emergiendo, porque hoy en día se está dando alegremente el consentimiento, y de lo que se tratará es de revocar el consentimiento que en su día se dio. Sí que es cierto que las categorías de oposición y cancelación a veces también pueden hacerse turbias. Lo curioso del derecho de revocación, y por eso llama la atención, es que no pide justificación la actual regulación española, revocar el consentimiento para que sigan tratando los datos. En cambio, para el derecho de oposición sí que se pide una justificación, con lo cual podría llegar a tener interés este derecho de oposición. Bien, yo sí que diría una frase típica: el tamaño importa. Yo creo que el tamaño importa, y esto en España, sobre todo en derecho de protección de datos, se ha olvidado. No se puede tratar a una pyme igual que a Google. Y de hecho, pues como siempre se corta la cuerda por donde más fina es, pues ha sido mucho más fácil sancionar a las pymes y a páginas web de indulnis como blogueros, a la red de DerechoTix nos quisieron sancionar, etcétera, que ir directamente a la madre del cordero. El derecho al olvido, básicamente la clave es Google. Y no es por culpa directa de Google, sino por la funcionalidad que tiene Google.
Pere, pues no solo ha publicado este libro, sino recuerdo que ha sido premiado. Yo dudo que Pere quiera que olviden algún día que fue el Premio Nacional de Agencia de Protección de Datos. Pero bueno, si hubiera sido premiado por España 2000, que hablaban esta mañana, pues igual que uno quiere que olviden lo malo, ¿verdad? Uno quiere que olviden lo malo, porque le subvenciona por ser pobre, o que le han reconocido una prestación porque ha sido una mujer maltratada, todas estas cosas. Entonces, claro, nuevamente las claves suele estar en Google. Entonces, uno de los temas que es interesante, yo insisto, la premisa de esta mañana, a los grandes prestadores de servicios, Google, Facebook, YouTube, etc., hay que reconocerles una posición jurídica de libertad de expresión más fuerte, más potente. Igual que a los medios de comunicación se les ha reconocido la garantía institucional, la dimensión objetiva de la libertad de expresión, a estos medios creo que como punto de partida hay que tener la premisa que están protegidos específicamente por la libertad de expresión e información. Cosa que suena mal, pero al mismo tiempo lo que no puede hacer el legislador, y acudo a Samuel, yo abandoné un poco las redes los últimos meses, le dije, un día voy a aprovechar un correo que mandaste a una lista de correo, voy a hacer un blog sobre él. ¿Sobre qué era? Porque la multitud de normativas que hay de protección de datos no sirven absolutamente para nada. Y cada vez hay más y más en materia de consumo y tal, y todos seguimos atormentados, nos llaman a toda hora por cualquier cosa, y las herramientas no son verdaderas, no se va a la madre del cordero, no se coge el toro por los cuernos. Pues respecto a los grandes prestadores, de los que depende el derecho al olvido, y por hoy, pues se puede regular, y regular cosas interesantes, no hacer una ley que será muy fácil para un político. Hemos reconocido el derecho al olvido, bien, ¿y qué? ¿Cómo lo hacemos? Ahí al menos en el ámbito de la Unión Europea creo que hay herramientas interesantes. Pero ¿qué hay herramientas que ya están en este reglamento que se aprobarán y qué cosas se podrían regular? Regular la esencia de lo que es Google, sus funcionalidades de las redes sociales, para que ese derecho al olvido se pueda materializar. Obligaciones de contestación o de no contestación, de plazos de tiempo de contestación o no a las solicitudes, de plazos de tiempo de desindexación, etcétera, etcétera. Estas cuestiones se pueden regular, y de hecho es lo que creo que sería la base de esta regulación por defecto. La Agencia de Protección de Datos, la verdad, lo ha intentado afrontar. Lo que pasa es que ya sabemos la historia, pero la clave cuál es. Primero, que el reglamento al parecer ya lo va a hacer, decir que las normas territoriales se han de aplicar a estos grandes prestadores y que incluso también en el ámbito jurisdiccional. Ahí tenemos la pelea que se ha hecho en España, porque mira hacia otro lado, la Agencia Nacional es una estupenda, rigurosa para quienes tienen que conocer esta materia. La cuestión prejudicial que lleva la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia es excelente. Pero claro, es muy cómodo, porque dice, mira, hasta dentro de 5 años ya tenemos el problema resuelto, y cuando la contesten ya habrán cambiado las normas. Ese es uno de los grandes problemas. Cosas que se pueden hacer, creo que son temas clave. La privacidad por defecto, regularla, imponerla, y además para el tamaño importa, no para cualquiera, para los grandes. No hace falta poner una ley que es para Google, pero hay fórmulas jurídicas para los grandes prestadores que se dediquen a esto, que tengan un tamaño, facturación, bla, 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 bla. Por ejemplo, respecto del tiempo, el derecho al olvido, lo que tiene interés público hoy, fácilmente no tienen unos lapsos de tiempo. ¿Qué propuestas de regulación se me ocurren? Pues, por ejemplo, que a la hora de generar contenidos, ya los usuarios, los prosumers del 2 de febrero, ¿me sabes contar? Por ejemplo, de los que, ¿dónde se generan los contenidos? Por lo general, pues en estas herramientas o aplicaciones que sirven para generar contenidos por los usuarios, que por defecto desaparezcan los contenidos, salvo que, por ejemplo, haya medidas de evitar el anonimato más fuertes. Si tú quieres que tu publicación dure durante más tiempo, pues el nivel de identidad que te vamos a exigir será superior. Inversiones de la carga de la prueba, a lo mejor por el paso del tiempo, lo que tiene interés público pasado un cierto tiempo, pues ya este tipo de cuestiones creo que se pueden regular, si bien el derecho al olvido se ha de regular caso por caso. Más cuestiones. El reglamento sí que ya atribuye algunas obligaciones concretas de determinación de tiempo al responsable. Esto será interesante ver el desarrollo del reglamento cuando hablo del reglamento europeo, de este reglamento que si alguien no sabe en qué proceso de elaboración está, no lo sé. Más cuestiones que yo creo son claves. Ya sabemos que desde el finales del año pasado hay una revolución por cuanto a la comprensión de la necesidad o innecesidad de consentimiento a efectos de protección de datos. Y se ha anulado el reglamento, pero ciertamente se está inaplicando por desplazamiento por derecho comunitario el artículo 6 de la necesidad de consentimiento. Ya no queda solo restringido a las fuentes accesibles al público y el concepto clave ahora es interés legítimo. ¿Dónde va a tener, qué juego puede tener esto en derecho al olvido?
Es decir, no os va a ser necesario el consentimiento de los datos de una persona que aparezcan en Internet cuando haya un interés legítimo. Este concepto en España no ha estado muy desarrollado porque no jugaba un papel muy importante y, por ejemplo, yo que he analizado todas las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, cuando analiza si una información tenía interés público o no, acude siempre al concepto de decir, no, esta información tenía interés sectorial. Pues una pelea entre una empresa y otra empresa, etc. Pues yo creo que en muchos de esos casos, ese interés que llama sectorial sería interés legítimo que eximiría de la necesidad de consentimiento para la difusión de esos datos. Con lo cual ya no sería por libertad de información en estricto sensu, sino que sería porque no es necesario el consentimiento para difundir datos en Internet, porque hasta ahora se podía decir, esto no es accesible al público, no hay consentimiento, tracatrá. Tracatrá, pues 6.000 euros, 30.000, 40.000, los que correspondían. Bien, por último, me queda un minuto, o menos, creo que menos. Boletines oficiales, tablones. ¿Dónde está el olvido de la libertad de la información y en este caso la transparencia? Basta soltar que hay gente que trabaja con ellos. Pero es muy fácil, hoy en día los boletines oficiales están recibiendo muchos ejercicios de derechos de cancelación, oposición o algo misceláneo para desaparecer de su publicación. Pero claro, no se puede borrar del boletín de la fuente de origen, pero la clave es la desindexación. Yo creo que entre las cosas que, como dice Samuel, se están regulando cosas innecesarias que no sirven para nada, lo que hay que regular, y ahí apuntado a la dirección Cresno, es pues el impacto previo, ese rediseño funcional, es que haya alguien que les diga, oye, ¿para qué hace falta en esta publicación oficial poner el nombre y apellidos de la mujer maltratada? Por ejemplo. Pero claro, ¿quién lo va a hacer? Es que el boletín no puede hacer esto. Normativamente no tiene potestades. De hecho, aunque es una aberración a mi juicio que la agencia les considera responsables del fichero, lo hace porque si no, no sabe a quién dirigirse. Pero este boletín publica lo que le mandan. Normativamente no sería tan difícil que, como son especialistas en publicar y tienen un acervo, decir, devuelve esto y que reestudie a mí un informe de por qué hacen meter los DNIs de todos los aspirantes a esta plaza. ¿No? O si no hay una solución para asegurar la transparencia. Bien. Hablaría muchas más cosas, pero no es lo que me corresponde, pero sí que señalaría por último que has hecho referencia ahora mismo la necesidad de la sentencia famosa del Tribunal de Justicia sobre la publicación de subvenciones, que era un caso alemán. Entonces dice que hay que hacer una ponderación de la transparencia con la protección de datos. Fenómeno, además es una sentencia impecable. A ver si nos lo aplicamos a cuento, porque es que aquí no se pondera nunca. La transparencia no está en el plato de la balanza. O sea, la información, el difundir información pública es que ni siquiera se considera. Con lo cual está muy bien, ojalá sigamos esta sentencia, entonces se pondere. Y si tiene interés público hacer público una información, tiene interés para la ciudadanía, quepa la posibilidad de que por protección de datos se difunda. Hoy por hoy creo que no está en ese plato de la balanza, no está con la ley de transparencia, que estos temas, por supuesto, no nos regulan, pero creo que se mejorará un poquito saber que en el otro lado del plato de la balanza de la protección de datos está la transparencia y el interés de la ciudadanía por acceder a la información pública. Muchas gracias.